¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 14 de mayo del año 2025. Como siempre, un gusto saludar a nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues un gusto tenerte aquí en el programa. Tenemos mucha información, principalmente del entorno global que se mueve muy rápido, como siempre lo decimos aquí, pero con nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de los KPIs o indicadores clave de desempeño. Estos indicadores representan métricas establecidas que permiten evaluar la eficacia y el progreso de una organización en la consecución de sus objetivos estratégicos. Al igual que los marcadores en una disciplina deportiva, los KPIs proporcionan una visión cuantitativa del rendimiento, facilitando la comprensión del avance hacia las metas establecidas. La relevancia de los KPIs radica en su capacidad para ofrecer claridad y objetividad en la evaluación del desempeño. Sin su implementación, la toma de decisiones y la valoración de resultados se verían comprometidas por la falta de datos concretos. Los KPIs posibilitan la medición sistemática del progreso, la identificación de áreas de fortaleza y debilidad y la fundamentación de estrategias de mejora continua. El espectro de los KPIs es muy amplio y abarca diversas áreas funcionales dentro de una organización, incluyendo ventas, marketing, producción y gestión de recursos humanos. A modo ilustrativo, algunos ejemplos comunes incluyen el número de nuevos clientes mensuales, que es un indicador de la capacidad de captación de la organización, el índice de satisfacción del cliente, que es una medida de la calidad de la experiencia ofrecida, el volumen total de ventas, que es un reflejo de la actividad comercial y la generación de ingresos, y el tiempo promedio de respuesta al cliente, el cual es un indicador de la eficiencia en la atención al cliente. Es crucial enfatizar que la selección de los KPIs debe ser un proceso estratégico, enfocado en aquellos indicadores que genuinamente reflejen los objetivos prioritarios de la organización. Una proliferación innecesaria de métricas puede diluir el enfoque y dificultar la obtención de información relevante. Hoy en día, la información es clave, y saber medir el desempeño se ha vuelto vital para el éxito empresarial, y en el futuro, la capacidad de medir y analizar datos será fundamental para que las empresas se adapten y sigan siendo relevantes. Al usar los KPIs para tomar decisiones basadas en información real, las organizaciones podrán crecer y tener un éxito a largo plazo. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, pues hay mucha información interesante que se ha generado durante esta semana. Y empezando sobre los mercados bursátiles, estimado, que han estado algo volátiles por las mismas tensiones comerciales que ha habido. Luego también sobre este anuncio que se dio el fin de semana, donde Donald Trump aparentemente está llegando a un acuerdo con el gobierno chino sobre la imposición de aranceles. Platícanos. Así es, estimado. Ha sido una semana de altibajos, sobre todo, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores no se ve beneficiada en gran medida por el anuncio que trae el mercado de los aranceles chinos, porque la Bolsa Mexicana pues logra tener en la semana un resultado de menos 1%. Digo, antes de esto pues iba prácticamente menos 3, entonces por ahí tiene un pequeño ajuste, pero pues la Bolsa Mexicana altamente castigada por los aranceles chinos hacia China y por ende no se logra recuperar, mientras el Dow Jones sí tuvo una muy buena semana a raíz de eso, con utilidades de 1.67% y entonces en positivo. ¿Qué pasó aquí? Pues que realmente el anuncio de posibles aranceles hacia China impactó en mayor medida a México más que a los Estados Unidos. A México por todo este tipo de inversión que pudiera dejar de llegar, crecimiento que puede dejar de tener, entonces tuvo fuertes bajas, mientras que los mercados en Estados Unidos prácticamente se mantenían, y entonces una vez que Trump logra llegar a un acuerdo con el gobierno de China y dice vamos a posponer estos aranceles durante 30 días, el famoso número de Donald Trump,
Entonces lo van a posponer y en este tiempo van a estar platicando, van a estar viendo y que va a ver cuál es la mejor opción ante estos aranceles, pero bueno, lo mientras los han pospuesto y esto hace que la bolsa de Estados Unidos, el Dow Jones, tenga un repunte muy bueno y logre muy buenos beneficios, cosa que por el momento pues en México logra reducir pérdidas, pero no logra ahora sí que no logra llegar del todo, estimado. Entonces, eso es al momento, eso es lo que está pasando en esta parte y pues realmente es muy interesante lo que puede venir las negociaciones con China en el futuro, estimado, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y sí, bien lo comenta, estimado. Creo que al final Estados Unidos tuvo que ceder. Creo que el gobierno chino fue eh, pues muy estratégico al tratar de mantenerse firme con esos aranceles recíprocos hacia Estados Unidos. O sea, Donald Trump ponía aranceles a China y los chinos contestaban con un porcentaje igual y ambas partes saben que no podían resistir. Y creo que más Estados Unidos no podía resistir el alza en los precios que se iba a generalizar y que se empezó ya a generalizar. Datos de incluso las mismas eh, cadenas de televisión de negocios como Bloomberg, donde veían y hacían comparativos sobre cómo los costos de productos que venían de China y que son páginas chinas como Shein, Temu y algunas otras, Alibaba, por ejemplo, que el precio de los productos estaba elevando y al final Estados Unidos es un mercado muy grande y eso, como lo decimos en algún punto, le iba a pegar al consumidor final y en algún momento esto se iba a dar, como bien lo has dicho tú, estimado, Donald Trump tiene una forma de negociar bajo presión, o sea, presiona y después de ahí busca el camino hacia la negociación y creo que eso es lo que hizo con los chinos. No van a estar estos aranceles estratosféricos, pero sí seguramente quedará un porcentaje que a lo mejor en un inicio no hubiera sido lo ideal, pero el presionar y después llegar a un punto de negociación al final cumple con lo que seguramente tiene, pues en específico Donald Trump, porque es su forma de negociar, incluso como empresario y que pues logra al final de cuentas colocar algo de arancel, pero no el porcentaje exagerado como lo veíamos. Sí, estimado, es muy claro lo que dices y yo creo que tienes mucha razón. Ahí también Donald Trump se dio cuenta que hoy Estados Unidos depende mucho más de los chinos que China de los Estados Unidos. Eso también es algo que hoy se ve bastante cierto. Entonces, creo que por esa parte Donald Trump decide ceder, pero lo hace de una forma que lo hace quedar como el fuerte, que lo hace quedar como el poderoso, porque realmente lo dijiste muy claro. Yo creo que Estados Unidos depende hoy más de China que China de los Estados Unidos, estimado. Así es, estimado. Y otro dato que alcanzamos a mencionar un poco porque fue precisamente el miércoles de la semana pasada, la Reserva Federal de los Estados Unidos prácticamente mantiene la tasa sin mucha variación, prácticamente la deja igual, estimado, algo que pues se mantiene prudente ante escenarios que podrían ser volátiles porque todavía no hay la certeza de que la economía de los Estados Unidos se empiece a estabilizar o que de la inflación pues se mantenga a algún nivel pues estable, digámoslo así. Pareciera que la Reserva Federal sí está siendo prudente, viendo el escenario que se está visualizando y por ahora mantiene las tasas sin mucha variación, estimado. Así es, estimado, la Reserva Federal realmente fue un anuncio de política monetaria que prácticamente pasó desapercibido, eso me atrevo a decirlo, estuvo bastante callado, bastante tranquilo, incluso hubo poco ruido. Ya se esperaba esto por parte del mercado, de que no iban a bajar las tasas de interés. Estados Unidos todavía no se siente en los niveles para bajarlas. E incluso coincide que esto fue la semana pasada la Reserva Federal y esta semana sale el dato de la inflación en los Estados Unidos, la cual fue de 2.3%, la cual se está acercando a los niveles
buscados por la Reserva Federal de 2%. Sin embargo, todavía no llega, y entonces esto nos hace ver que todavía ahorita la Reserva Federal no va a bajar tasas. Yo creo que sí las va a seguir manteniendo por lo menos hasta los finales del tercer trimestre, principios del cuarto. Yo sigo viendo eso. Ese es mi parecer, y creo que va a continuar eso, estimado. Y así es como lo estoy viendo yo por el momento, y creo que una gran eh, parte del mercado piensa lo mismo, y eso es lo que hoy se espera. Eso es como lo están viendo. Entonces la inflación se sigue controlando, pero volvemos a lo mismo. El tema arancelario, el impacto económico que esto le está dando a los Estados Unidos, sobre todo por la incertidumbre, ya sea incertidumbre con México, incertidumbre con China, incertidumbre por varios lados, le está dando a la Reserva Federal cautela. No quiere bajar tasas para subirlas rápido, quiere bajar tasas para ya dejarlas bajas, y seguirlas bajando. Entonces, por el momento, yo creo que por eso la Reserva Federal sigue en este entendido de no bajar tasas, y seguirá durante un periodo un poco mayor todavía, estimados. Sí, lo decíamos, está siendo prudente. Jeremy Powell está siendo prudente. Que creo que al final ese es el objeto de un banco central, mantener esta pues autonomía del gobierno en turno. Y aunque Donald Trump ha presionado a Jeremy Powell incluso con hacerlo, pues bueno, con correrlo de su puesto, y que aunque técnicamente al parecer no puede, porque creo que tendría que pasar por el Congreso de Estados Unidos, Jeremy Powell ha sido firme y ha mantenido una política monetaria que va acorde a la realidad, que al final los bancos centrales están diseñados para ello, que se tomen decisiones totalmente autónomas de cualquier personaje que esté en turno. Y eso no está exento Estados Unidos. Tiene la Reserva Federal y ha sabido muy bien cómo sortear a un gobierno que ha sido sumamente volátil y ha generado incertidumbre en el mercado a nivel global, y por ello mismo deciden no bajar la tasa a pesar de que pudieran haber señales positivas. No hay una certidumbre total. Yo creo que podríamos ver un escenario de estabilidad si lo que estamos viendo hoy, donde ya empieza a haber negociaciones con los chinos, donde exista certeza, donde no vuelva a existir un conflicto comercial principalmente con China, que sería muy fuerte, y después ver también con Europa, con la Unión Europea, que no exista tampoco pues aranceles que pareciera que pudiera utilizar los Estados Unidos como su arma de guerra, que también lo dijimos aquí, para algunas sanciones, dependiendo también del escenario que se viva con Rusia y Ucrania, porque este mismo fin de semana los rusos, y saltando un poco este tema, Vladimir Putin daba un anuncio a los medios que era la madrugada del domingo ya en Rusia, y de este lado del mundo todavía por la tarde se daba un anuncio sobre negociaciones de paz con Ucrania. O sea, se aperturaba esa posibilidad de abrir una negociación en Estambul, en Turquía. Lo curioso del discurso, porque lo vi, estimado, me pareció muy interesante. Pasó el Día de la Victoria, el 9 de mayo, en Rusia, donde se celebran los 80 años de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, principalmente contra la Alemania nazi. Y durante esa celebración hubo muchos mandatarios que participaron, entre ellos el presidente chino y el presidente de Brasil, que obviamente son países que son miembros de los BRICS, pero son economías muy importantes, pero principalmente geopolíticamente hablando, la cuestión de que el gobierno chino esté presente, y más su presidente Xi Jinping haya estado presente ahí, marca una tendencia de que pues hay una relación bilateral muy fuerte, así como dos grupos de potencias que están unidas, que las une geográficamente el mundo y también su ideología. Bueno, hablando de eso, pues, el presidente Putin dijo que estaba abierto a una negociación hacia la paz con Ucrania,
y resaltaba en su discurso pues la alianza que tiene con diferentes países. Entonces como que mostraba las cartas de que tiene de su lado a cierto, pues a cierto grupo de países y en especial China, que aquí lo hemos resaltado también. Y horas después salen algunos países europeos, los líderes europeos de Alemania, Francia, el Reino Unido, a respaldar de que, bueno, sí puede haber negociaciones de paz, pero al parecer con las condiciones de Ucrania. Entonces pareciera que hay como un jaloneo y como que los europeos no les agrada mucho una conversación de paz y no es a su modo. Entonces yo creería también, estimado, que mucho de lo que vemos relacionado a la cuestión económica y a los aranceles, a la cuestión comercial, Estados Unidos todavía tendrá ese instrumento para utilizarlo en un momento donde pudiera tener que usarlo, porque los europeos seguramente no quieran apoyar un plan de paz con Ucrania o algo que se le relacione y entonces los pueda sancionar, aunque no lo mencione como sanción, pero sí puede aplicarle aranceles a los países europeos, que esto acrecenta la incertidumbre porque no sabemos si esto pueda pasar o no, pero es una posibilidad que está vigente. Sí, estimado, realmente justo parecía que llegaban los tiempos de paz, llegaba los momentos de Rusia y Ucrania y poder darle vuelta a esta guerra que no ha sucedido, aún no pasa y parece que no. O sea, estos acuerdos se alejan, esperemos que pronto acabe, pero realmente sí lo dices, ¿no? Ha habido muchas negociaciones, ha habido declaraciones y demás, pero todavía están lejos de terminarse, estimado. Así es, estimado, está lejos de terminar y saltando un poco también a lo que es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues pareciera que va a adelantarse las negociaciones, estimado, algo que lo vinimos adelantando aquí en el programa, el hecho de que ya existiera una, pues aplicarle aranceles a México, a un país que tiene firmado un tratado de libre comercio, pues el tratado de libre comercio de alguna forma se estaba disipando, porque como tal pues están violando acuerdos que ya se tenían establecidos o que los establecieron en 2020 con esa renegociación que hubo y que se tenía estipulada para el 2026, que tiene muchas probabilidades de que el TEMEC pues se vuelva a negociar, pero antes de tiempo, que yo creo que en este 2025, en cuanto Donald Trump deje esa gira que está haciendo por Medio Oriente, donde hay muchas situaciones históricas que se están viviendo, incluso que se rumora que Estados Unidos reconozca un Estado palestino, que eso sería histórico. Después de que acabe de entretenerse Donald Trump en Medio Oriente, lo veremos seguramente voltear a la región, y parte de ello será el Tratado de Libre Comercio que tiene con México y con Canadá. Sí, estimado, ahora sí que, como dices, Donald Trump está allá atento, se está yendo a pelear ahora con China, ahorita como que quiere tener de lado a Canadá y a México, pero no podemos dejar de largo que en cualquier momento Donald Trump se vuelve a enojar y vuelve a decir, se cierran las fronteras, el TECMEC no sirve. Entonces, estas declaraciones que dio Marcelo Ebrard al respecto, pues son bastante interesantes, bastante buenas, porque él dice, a ver, aquí lo peor que nos está pasando es la incertidumbre que se está generando. Y además de que Donald Trump fue un tratado que él firmó, eh, pues no lo quiere respetar. Entonces, mejor hay que ir, ver qué es lo que no quiere, negociar y llegar a un acuerdo para que no nos agarre después en curva, para que no nos agarre por ahí molestos, para que no nos agarre de inesperado. Así ya sabemos qué es lo que busca, sabemos qué es lo que quiere, se llegan a los acuerdos necesarios para esto y listo. Entonces creo que eso es lo que está buscando Marcelo Ebrard con lo que dice. Creo que es bueno, o sea, en ese sentido creo que es bueno porque realmente lo que está haciendo pues es interesante en el sentido de que eh, quiere prevenir a México, lo cual es bueno, ojalá se pueda hacer, todavía está un poco lejos de eso, pero ojalá pueda hacerlo y en ese sentido se pueda negociar
lo antes posible el TECMEC o lo que necesite México negociar, así lo voy a dejar, para que Donald Trump deje su, su forma de hacer las cosas, su forma de negociar, esté tranquilo y permita, ahora sí que esto fluya, negociaciones y demás, que todo fluya, porque Donald Trump realmente está en un punto donde ahora sí que solo quiere lo suyo y que solo lo de él funcione. Entonces, veamos qué es lo que quiere y se pueda negociar para llegar a acuerdos, estimado. Sí, creo que será interesante verlo. Será interesante ver cómo es que Donald Trump pues nuevamente saca el tema del TEMEC, que es un que por lo que se ve y también los cambios que ha habido de gobierno en Canadá, muy probablemente se vuelvan acuerdos bilaterales, tío. También Canadá no está muy contento con el Tratado de Comercio, estando México dentro del tratado. Entonces, podría ser un camino en el que exista un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos y otro acuerdo entre México y Estados Unidos. Es una posibilidad que se pueda ver viable para que sea más rápida una negociación, porque los tres países deben estar de acuerdo. También dependerá, y como bien lo dices, de qué tanta presión le ejerza Estados Unidos acá, en especial pues Donald Trump. Es que hablar de Estados Unidos es hablar de Donald Trump prácticamente y su política de gobierno y con su poder absoluto que tiene en el Congreso. Entonces, si vemos que Donald Trump está constantemente asediando a Canadá, por ejemplo, con esos que ya no son chistes, que creo que no se debería considerar como broma, el que lo invita a ser ya el estado número 52, me parece. Sí, sería el estado 52, ¿está de Estados Unidos? 51, estamos 51. 51. Que le dice que sea el estado 51. Así como le dice a Groenlandia que lo quiere comprar. Entonces, si sigue con este asedio hacia Canadá, seguramente el nacionalismo canadiense pues se va a exacerbar y lo que van a buscar será seguramente, a lo mejor ahí sí, acercarse a México y tratar de negociar. Si Donald Trump le baja el tono de esta retórica de quererse anexar Canadá o invitarlos a que se adhieran a Estados Unidos, pues al final de cuentas veremos qué escenario se llega a ver. Lo cierto es que cada país, así como está sucediendo en varias partes del mundo, están empezando a visualizar un escenario en el que tienen que ver por su propio país y por el interés que sea más claro de su propio país para que le vaya mejor. En Canadá, pues han tomado acciones, seguramente, con un tono más nacionalista en consumir más lo que ellos están produciendo. Entonces, seguramente habrá negociación, sí, lo habrá. Habrá que ver en qué tónica se da esa negociación y si se da una negociación trilateral para que el TEMEC, pues bueno, sea o se mantenga como ha existido con los tres países. Si no, pues seguramente veremos tratados bilaterales. Pero de que existirá seguramente un acuerdo renegociado y con nuevas condiciones, seguramente existirán. Que pues ya al paso de los meses ya está cobrando la factura, todos los discursos y la tónica de negociación, como bien lo decías tú, estimado, de Donald Trump. Elon Musk es uno de ellos, o sea, su compañía cayendo en bolsa estrepitosamente, teniendo a BYD como uno de los mayores vendedores de vehículos eléctricos, superando a Tesla. Entonces son datos que le preocupan a Elon Musk y le va a tocar regresar a tomar las riendas de sus compañías porque le ha afectado tanto en la cuestión del negocio como en su imagen, porque prácticamente encarnó su imagen a sus marcas y cada movimiento que tiene, como él participa en el gobierno de Donald Trump, le está afectando en imagen tanto para sus marcas como tanto para él. Entonces, al final de cuentas vemos un escenario que veremos que se renegoció con China, seguramente pasará también con el TEMEC entre los tres países o con acuerdos bilaterales, estimado. Así es, estimado. Lo marcas muy bien. Ahora sí que se debe de buscar la mejor opción para México. Lo está haciendo en este caso, ¿verdad? Lo que ella quiere es
aterrizar las cosas para poder salir a buscar inversiones, y la mejor forma es renegociándolo en este momento por cómo se ha comportado Donald Trump y lo que pudiera venir en el futuro, estimado. Así es, estimado. Y bueno, para ir cerrando, estimado, el anuncio que se dio de los acuerdos que se están llegando con China disparó el precio del Bitcoin. O sea, volvió a rebasar los $100,000 por unidad. Aunque pareciera que el mercado cripto está un poco, bueno, está volátil, al parecer está susceptible a las negociaciones comerciales que tiene Estados Unidos, pero lo veo que se estancó, o sea, quedó arriba de los $100,000 por unidad, que estaba muy abajo, o sea, estaba casi llegando a los $90,000. Poco a poco fue repuntando hasta que la noticia se dio el fin de semana. Y vemos que bueno, hay un precio hoy de arriba de los $103,000, pero se mantiene ahí. No hay esa euforia cripto como lo vimos a principios de año, en los primeros días del año, antes de que Donald Trump tomara posesión. Y vemos que las criptomonedas pues, se mantienen sí con entusiasmo, pero no con esa euforia como la vimos a inicio de año, estimado. Así es, estimado. Bueno, que realmente va a buenos niveles, ¿no? Llegó a tocar llegó a tocar los 105, ahorita anda rondando los 103, realmente logró romper esa barrera psicológica tan fuerte que tenía de los 100, de ahí no ha logrado pasar ahorita, hasta 105, 103, pero realmente este hecho de las negociaciones, sobre todo cuando la negociación estaba más acalorada entre Estados Unidos y China antes de que se llegara a un acuerdo, fue cuando ya logró tocar los 105. Después, en cuanto se anuncia el acuerdo, tiene una baja hasta los 101. Después se estabiliza en los 103, que es lo que hoy tenemos. Pero realmente esto fue, estaba a la inversa. El Bitcoin veía inestabilidad, veía posibilidades de un pleito comercial más fuerte entre Estados Unidos y China. Y eso es lo que estaba haciendo que subiera el precio. Ahora que ya se tranquilizó esa parte, el precio se está estabilizando un poco más abajo, como decimos, arriba de donde estaba, pero todavía no estos niveles, porque ahora sí que el Bitcoin se estaba alimentando de la incertidumbre. Sí, y seguirá alimentándose de la incertidumbre al final de cuentas. Y pues veremos cómo también tiene un comportamiento, porque lo hemos analizado aquí por años y genera cierta tendencia el criptomercado, bueno, especialmente el Bitcoin. Otras criptomonedas, bueno, los altcoins tienen también un comportamiento igual, pero ya no lo tienen tan eufóricamente como el Bitcoin. En el caso, por ejemplo, de Ripple con XRP, no ha tenido ese impulso como cuando el Bitcoin estaba a este precio. O sea, este precio que estaba de 103,000, 105,000 dólares, el Ripple estaba arriba de los $3 y sigue estando en 250, menos de 250, y vemos que al final pues no siguen esa misma tendencia, ¿no? Entonces, pues el criptomercado volátil como siempre, siempre expectante a situaciones de mercado y situaciones que se van presentando. Pues bien, estimado Rodrigo, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les estoy compartiendo bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado, pues nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, yo soy Brian Ramírez. Somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.